Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Antonio López García dándole la bienvenida a su canal de Mente Independiente, un espacio dedicado a promover libros, escritores, editoriales del ámbito independiente aquí en México y hablemos de metaficción, una técnica narrativa que emplea ciertos elementos y ciertos recursos que hacen que esa línea que separa la ficción de la realidad sea muy difícil de encontrar, la difumina o en algunos momentos hace que desaparezca definitivamente. Hemos visto esto de la metaficción de manera más habitual en series como Malcolm el del medio o en las películas de Deadpool, incluso en programas infantiles como Dora la Exploradora. Pero, ¿cómo se emplea la metaficción en la literatura? Pues es lo que vamos a descubrir hoy con la reseña de Misterios de lo aún no escrito, Encyclopédic Fantastique, del escritor Omega Lindo. Pero antes de entrar con la reseña, esta vez no les voy a hacer una semblanza del autor, porque ya tengo una entrevista con él en el video anterior, así que terminando de ver vayan y búsquenlo para que conozcan un poco más acerca de Omega Lindo. En esta ocasión, lo que voy a hacer antes de entrar a la reseña es hablarles un poquito acerca de qué es esto de la metaficción. Digamos que es un curso rápido para principiantes acerca de metaficción, que igual yo tampoco soy un experto, pero digamos que hay dos elementos base que hacen que una obra sea metaficcional, y eso es que la obra es autoconsciente y autorreferencial. Les voy a poner aquí un par de ejemplos para que quede más claro acerca de estos puntos. Al decir que es autoconsciente, digamos que los personajes o las situaciones que se desencadenan, pues saben que son parte de un mundo de ficción. Por ejemplo, en la serie Malcolm el del medio. Cuando estamos viendo esa serie, hay momentos en los que Malcolm el del medio deja de poner atención en lo que está sucediendo en su entorno, o sea, le deja de poner atención a la ficción, voltea hacia nosotros y nos da información acerca de cómo él percibe lo que está pasando o simplemente para hacer reacciones como ¿eh? Eso es que esa ficción sea autoconsciente. El protagonista, en este caso, Malcolm el del medio, sabe que lo que él está viviendo es una ficción. Por eso voltea hacia nosotros para hacernos saber que él está consciente que lo que está pasando pues no es el mundo real, que nosotros somos los que estamos de este lado, pues somos quienes realmente estamos experimentando ese mundo. Pero a ver, a este fenómeno se le llama romper la cuarta pared. ¿Y de dónde viene ese término de romper la cuarta pared? Pues para eso tendríamos que irnos muchos años al pasado, a las obras de teatro. Cuando, no sé si ustedes han ido alguna vez al teatro, pues, pero cuando estamos en el teatro, vemos el escenario enfrente de nosotros, que es donde se desempeñan los actores, y pues ellos deben de crear la ficción de que eso que están representando es aparte de nuestro mundo. Ellos se encuentran en un mundo completamente diferente. Y en torno a ellos hay tres paredes físicas, que es la parte de atrás del escenario y los costados, que es donde están, digamos, los accesos a la tras bambalinas. Pero enfrente no hay nada. O sea, ahí entre el público y ellos no hay nada, pero los actores construyen aquí una cuarta pared imaginaria que saben que no deben de pasar porque entonces pues se saldrían de la ficción, se saldrían de personaje o se les caería por completo el mundo que están construyendo arriba del escenario. Pero en ocasiones, esos actores de teatro dejan la fantasía o dejaban la fantasía que estaban creando e interactuaban con el público. Entonces, en ese momento, esa cuarta pared que ellos construían para separarse del público, pues se caía o se rompía. Entonces, estos elementos se siguen utilizando, digamos, en las series, en las películas, incluso en los cómics. She-Hulk es un personaje que rompe la cuarta pared en el cómic. De hecho, hay viñetas en las que parece que rasga la página para hablarle ya sea al escritor, al editor o a nosotros como lectores. Entonces, eso es romper la cuarta pared y es un elemento que se utiliza para hacer consciente al, digamos, espectador que lo que está viendo es una ficción y que quien está del otro lado de la ficción es consciente que él también está viviendo en una ficción y sabe que nosotros estamos de este lado observándolo. Pues bueno, eso
es que la ficción sea autoconsciente. Y ahora, ¿a qué se refiere a esto de que sea autorreferencial? Pues que dentro de la ficción, al ser consciente de que es una ficción, utiliza elementos que hacen referencia a cosas que suceden en este mundo para hacernos saber a nosotros que lo que está pasando ahí no es cierto o que forman parte de un mundo más complejo y ellos están conscientes de que ellos son una pequeña parte de ese mundo. Y aquí les voy a poner el ejemplo de Deadpool. Deadpool, además de ser autoconsciente de que es un personaje de ficción en las películas, también es muy autorreferencial. Muchos de los chistes en la película de Deadpool pues hacen referencia a otras películas de superhéroes o a otras películas de Marvel. De hecho, ahorita se me viene mucho a la mente un chiste autorreferencial y autoconsciente que hace Deadpool en la pelea que tiene contra Coloso en la primera película. Después de que se rompe las manos y la pierna intentando pues, pelear contra Coloso, él le pone una esposa y se lo lleva arrastrando con las piernas y la mano rota. Y Coloso le dice que lo va a llevar con el profesor. Y Deadpool le responde, ¿con McAvoy o Stewart? Porque estas tramas son muy confusas. O sea, él está siendo ahí consciente de que vive en un mundo de fantasía y también nos está haciendo a nosotros saber o nos está dando la referencia de que el mundo en el que él vive es muy ambiguo. Nos está haciendo saber que sí, hay dos profesores en el cine y a él no sabe con quién lo van a llevar. Es más, ni siquiera sabemos si esos dos profesores son los que, o alguno de esos dos profesores son los de ese mundo. O quizás haya otro profesor, Charles Xavier, diferente en ese mundo. Nosotros no lo sabemos, Deadpool no lo sabe, y nos lo hace saber a nosotros de una manera autoconsciente y autorreferencial, refiriéndose a otras obras donde sí hay un profesor Charles Xavier. Bueno, ya no le voy a dar más vueltas a esto. Eso es que sea autorreferencial. Entonces, pues la metaficción es autoconsciente y autorreferencial. Y les puse ejemplos de pues, producciones audiovisuales donde es más fácil manejarlo, pero en el mundo de la literatura también se puede. Y ahora sí, para no alargar más esta parte y entrando al tema que nos compete, vamos revisando algunas de las historias que Ome Galindo nos comparte en su libro Misterios de lo aún no escrito, Encyclopedic Fantastique. En este libro, Ome Galindo nos ofrece una serie de textos que van de la A a la Z. En otras palabras, es una enciclopedia. Y el título, El misterio de lo aún no escrito, pues, esta es mi interpretación, hace referencia a que todo lo que está escrito aquí, en cada uno de sus textos, pues sí abordan temas misteriosos. O sea, son investigaciones que él, de manera ficcional, lleva a cabo en una, digamos, época de su vida en la que hizo una estancia en Suiza y se encuentra con todo este mundo místico y sobrenatural y lleno de, pues, misterios, como dice el título. Y esto de lo aún no escrito, pues, al leer el libro, yo siento que hace referencia a que como son cosas irreales, pues nadie las ha escrito todavía, realmente no están documentadas y no existían hasta que él las redactó. Entonces cobra sentido que sean misterios de lo aún no escrito. Son, digamos, cosas que son desconocidas para la población en general y que nadie conoce, además de él, y que no estaban escritas hasta que él las redactó. Pero algo que debo aclarar aquí es que si ustedes leen esto, en mi plática que tuve con Ome Galindo decía que eran cuentos, pero no siento que sean tal cual cuentos. Sí utiliza una voz narrativa que te describe hasta cierto punto, digamos, a personajes o a situaciones como se haría en un cuento, pero por la manera en que él lo redacta, siento que son más bien textos de corte, digamos, de columna editorial como en el periódico, de esos textos en los que un redactor o un columnista, pues ahí basea sus ideas acerca de algo que él investigó o de un suceso que pues estuvo cercano, pero no es un artículo, sino que él lo redacta desde su perspectiva, en ocasiones añade su opinión y que utiliza pues fuente documental para que sus argumentos tengan validez y hacerlo más creíble. Eso es lo que vamos a encontrar aquí. Hagan de cuenta, son casi ensayos.
porque de hecho al final de cada texto él pone referencias bibliográficas que no existen en la realidad, sino que es como la fuente documental que él utilizó para sustentar de lo que está hablando en cada uno de los textos. Pero si nosotros nos metemos a internet a buscar estas referencias, nos vamos a dar cuenta de que ninguno de esos libros, periódicos, revistas, videos que él menciona, pues existen. Entonces, pues sí, son casi de corte de ensayo. Lo único que hizo falta que le agregara para que fuera un ensayo tal cual sería haber entrecomillado sus citas textuales y al final haberle agregado entre paréntesis el, digamos, autor y año de donde sacó esa referencia. Pero, pues bueno, nada más quería aclarar ese punto, si bien pues sí tienen algunas características de cuento, no son cuentos tal cual, sino que como están editados, da más la idea de que son una especie de ensayo o una redacción de tipo de corte editorial. Y ahora sí, vamos entrando a, pues, qué es lo que contiene este texto. Así que les voy a compartir algunos de los relatos que comparte en este libro. Y como les decía, como viene pues los textos enlistados como si fuera una enciclopedia, pues comencemos con la letra A. Y el texto se titula Svartmordare, creo, utiliza unos títulos muy peculiares y con palabras que batallo para pronunciar, pero bueno, vamos a decir que es Svartmordare, el asesino del negro Gabán. Y aquí comienza siendo una descripción de que en 2019 DC Comics adquirió los derechos para publicar pues un cómic antiguo, pero en este cómic lo que vemos es a un, digamos, héroe enmascarado que detiene criminales, pero lo extraño es que en el momento en que ese cómic salió a la luz, había un asesino que pues cometía los mismos crímenes que el personaje, o bueno, el villano del cómic, y que al igual que en el cómic había una persona con un gabán negro cazando a los asesinos y pues digamos eliminándolos de la misma manera en que ocurre en el cómic, haciendo creer a los investigadores que el creador del cómic era realmente pues el que estaba ahí, el asesino del negro gabán. Y comienza a jugar ahí con elementos que les digo, mezcla la fantasía con la realidad, porque por la manera en que está redactado y los elementos que utiliza, pues te hace creer que estos pudieron haber sido crímenes reales y que el personaje sí existió. Y de hecho, por como te plantea la historia, te hace creer que realmente es un cómic que la compañía de DC adquirió para su publicación. Y aquí, entrando a lo de los elementos de que es autoconsciente y autorreferencial. En este cuento hace referencia a un crimen específicamente que tiene que ver con una persona que estaba relacionada con unos experimentos nazis que él aborda después en otro texto, que creo que es titulado Los injertos nazis de cabeza o los injertos de cabezas nazis, algo así. Y pues vemos cómo esos dos textos bueno, un texto hace referencia del otro, lo que les comentaba de estas situaciones de la metaficción de que debe de ser autorreferencial. Pues entonces, ese fue el texto de la letra A. El segundo cuento se titula I've Called Demonite y obviamente es el de la letra D. Este fue uno de mis cuentos favoritos por la manera en que construye la historia y el tema que toca. Porque aquí vamos a conocer a, digamos, un explorador, investigador, que encuentra una extraña piedra o un extraño mineral en Escocia, en un lugar en donde Mordred, digamos que el hijo ilegítimo e incestuoso que tuvieron Morgana, que aquí le llama Morgaus o algo así, Morgana y Arturo, pues ahí se refugiaba o ahí meditaba. Entonces este explorador encuentra este mineral, se lo lleva para examinarlo, pero se da cuenta de que pues ese mineral emite una vibra un poco peculiar, no sabe de qué está hecho y poco a poco comienza a trastornarlo hasta que comete pues digamos un acto aberrante. Este cuento me recordó un poquito a esto del Señor de los Anillos, del anillo y la influencia que tenía en las personas que lo usaban, solo que en el Señor de los Anillos digamos que pues se sentían dueños del anillo, no querían soltarlo.
y hacían cosas horribles por querer conservarlo. Y aquí pues sí se va un poquito más a lo grotesco por la manera en que este mineral controla de alguna manera la mente de aquellos que lo tienen cerca. Así que esta es la historia de la letra T. El siguiente, el de la letra N, se titula Eine Weak Family, no sé si lo pronuncié bien, o Una familia sin fin. Y aquí vamos a conocer a un dramaturgo, o nos va a describir lo que le sucedió a un dramaturgo llamado Ansel Schmelder, quien digamos era un artista o un escritor de obras pues no muy famoso en su época, estigmatizado, lo ninguneaban, decían que William Shakespeare pues, o que no ofrecía nada que no hubieran ofrecido otros como William Shakespeare. Y ahí lo que les decía de la metaficción, pues ahí hace difusa la línea entre la ficción y la realidad, porque pues mencionan a William Shakespeare, o sea, ¿esto realmente sucedió o es ficción? Descubranlo ustedes mismos. Bueno, a lo que voy es que a este dramaturgo, pues digamos que no tiene muy buena fama, lo ningunean, pero comienza a cobrar algo de relevancia cuando pues monta una obra titulada Una familia sin fin, o ese título raro que batallo para pronunciar. Y aquí lo que sucede es que en las presentaciones, en las que en principio van muy pocas personas, los asistentes comienzan a desaparecer de manera misteriosa. Comienza a correrse el rumor, comienza a propagarse la noticia, y cada vez más personas asisten a su obra, aún sabiendo que alguno de los asistentes podría desaparecer. Y deciden detener la temporada de esta puesta en escena porque se dan cuenta de que el teatro se está llenando de gente que quiere autodesvivirse para ver si a ellos les toca desvanecerse, como a otros les ha sucedido. Aquí voy a criticar a alguien con doctorado. En el texto se van a encontrar algunos, digamos, errores de dedo, o digamos, o pequeños fallitos ahí, que a todo mundo nos pasa, incluso libros de grandes editoriales pues los contienen. Aquí me brincó un poquito que, pues, en cierta parte del texto el autor mencionaba que pues, los críticos actuales, al revisar su obra, pues coincidían en que no ofrecía nada diferente a otros contemporáneos del siglo XIX. Pero después menciona que esta obra se puso en escena creo que en 1783. Y pues bueno, 1783 no es el siglo XIX, es el XVIII. O por como hace la referencia, pues tal vez yo lo confundí, pero pues ahí sí vimos un pequeño desliz que igual no te arruina la experiencia, pero como es alguien con doctorado, me siento con la obligación de mencionarlo. El siguiente, que es la letra H, se titula Hacia el cielo, juntos siempre. Y aquí, fíjense que me causó algo de gracia este texto, porque aborda un tema que ya los que tenemos cierta edad nos tocó vivir en carne propia. Y fue esa situación que surgió a finales de los años 90, digamos, la histeria satanista o histeria satánica que se desató en toda América Latina. Que decían, pues, las personas que series como Pokémon, Dragon Ball o los animes en general, pues alababan al mismísimo demonio y que los jóvenes no deberíamos de ver eso. Incluso hace referencia de esta, digamos, también cuestión que se mencionaba de que series como Ranma y Medio o Sailor Moon convertían a los hombres en homosexuales. Y por ahí va este cuento, porque aquí habla acerca de una mujer en Japón que lanza una serie que no sale de Japón por todo este miedo que hay en el mundo acerca del contenido que hay en las series japonesas en el anime. Pero de repente un suceso hace que todo el mundo se interese por esa serie y quiera reproducirla donde sea. Y es que al parecer, quien ve este anime, si es homosexual, digamos que se cura, se hace heterosexual. Y cuando en el resto del mundo se dan cuenta de esto, pues comienzan a transmitir la serie pues sin parar, hasta que sucede una desgracia. Y tras esta desgracia, pues la misma creadora de la serie se propone retirar del aire o detener todas las emisiones de su serie a nivel global. Aquí también vamos a encontrar un errorcillo de dedo, porque donde menciona que esta artista del manga y creadora de este anime
desea sacarlo del aire, dice que 100 años después logra hacerlo, así como de pues, cuánto vivió. Quizás ahí al autor se le fue un cero de más y quiso decir que pues a lo mejor 10 años después de la tragedia, pero se le fue un cero de más y puso 100 años después. Y como les digo, también me brincó un poquito. Y como les digo, en otra situación pues no sería tan quisquilloso, pero aquí estamos hablando de que es un libro que fue editado por una editorial pues ya en forma, que pasó por muchos filtros y se les fueron estos detallitos. Esto no lo estoy haciendo con el fin de atacar al autor, porque créanme, es una persona, o Omega Lindo es una persona que yo admiro y respeto muchísimo. Esto estoy haciendo solamente, pues digamos, o lo estoy señalando, para que seamos conscientes de que en el ámbito independiente, pues es más fácil que se den estos errores. Así que, si en una editorial grande se les escapan estos detallitos que aparecen por aquí o por allá, pues también se lo podemos perdonar a quienes publican de manera independiente con editoriales pequeñas. Y lo digo por aquellos que le hacen el feo a los libros de editorial independiente porque esperan, pues digamos, ediciones caóticas. Pero bueno, ya no le voy a dar más vueltas. Esto fue la letra H. El siguiente que les quiero compartir es el de la letra I, y es el día de la Inquisición. Y aquí pues nos narra cómo en cierto lugar, creo que en España, cada 28 de febrero, pues una multitud se reúne para quemar libros. Pero no como se hacía allá en el pasado, cuando querían destruirlos solamente por el conocimiento o para impedir que las personas leyeran esos libros y adquirieran el conocimiento, sino que aquí hace referencia a que son libros, pues digamos como criticables, hasta llega a mencionar que algunos avientan libros de superación personal. Y bueno, ya no les voy a decir nada de este texto, ustedes léanlo, saquen sus propias conclusiones, porque a mi parecer pues es como de los más flojitos de la antología, pero aún así la situación que te propone, pues digamos que dentro del mundo de ficción que propone el autor se entiende completamente el sentido de por qué decidió incluir esta historia. ¿De qué? Letra I. El siguiente sería el de la letra K y se titula Quilipanchú, la tarántula inmortal. Y imaginen el escenario. Australia, conocido por todo mundo que es el lugar donde las criaturas más extrañas y más peligrosas, más venenosas, más monstruosas en el mundo real, ahí se encuentran. Pues ahí, en este reino que parece hasta sacado de otro mundo, pues se encuentran una variedad de araña muy parecido como a una tarántula de grandes dimensiones que aparentemente es inmortal. Si le arrancan una pata, la regenera. Si la aplastan, sus órganos se vuelven a regenerar también. O sea, nada la destruye, excepto dos cosas: el agua y el fuego. Y aquí, del trasfondo, digamos, científico de por qué solamente el agua y el fuego la destruyen. Y me voy a regresar un poquito. Imagínense el nivel de inmortalidad de esta araña, que ahí se menciona que en una ocasión, pues digamos que le quitan la vida a una serpiente y cuando, digamos, la parten por mitad, sale una araña de estas que estaba siendo digerida por el animal. O sea, ni siquiera tragándosela a una serpiente, se muere. Este también es uno de mis relatos favoritos por la manera en que aborda el tema. O sea que, les digo, sí te hace creer que podría llegar a ser un animal real que existe ahí en Australia, pero obviamente como estás leyendo algo de ficción, pues te rompe la ilusión de querer viajar a Australia para encontrarte a Quilipanchú, la tarántula inmortal. Esto fue la letra K. El siguiente es el de la letra L y se titula Hatatatanka, la cacería Lakota. Y aquí, pues digamos que en el texto se nos comparte que alguien encontró en Estados Unidos un extraño juego, digamos como un juego de mesa, pero hecho con piel de búfalo y figurillas talladas de hueso o de madera que representaban a búfalos y a lobos. Pero lo interesante de este juego es que no solamente era, pues digamos, para divertimento, sino que lo utilizaban como un ritual para saber si los hombres de cierta edad estaban preparados para ir a cazar su primer búfalo. Y pues digamos que la cosmovisión que plantea aquí el autor con este cuento es muy buena. O sea, es bastante interesante cómo un juego de mesa es empleado de manera mística y sobrenatural para incluso, no sé, yo sí lo interpreté
proyectarse astralmente y estar frente, no sé, al dios búfalo y pelear contra él, y solamente si le ganaban al dios búfalo, pues tenían permitido ir a cazar un búfalo real. Les digo, está buenísimo cómo lo plantea. Aquí yo me quedé así como de, ay, me hubieras descrito un poquito más la situación del juego o de las figurillas, porque hace mucho énfasis en el papel del búfalo, pero las figurillas del lobo, pues, ¿cómo? ¿Por qué están ahí? Pues, quién sabe. A lo mejor, pues, cuando hizo esta investigación en este mundo ficticio, encontró referencias solamente sobre el búfalo y no sobre los lobos. Pero, pues, jamás lo sabremos. Y esto fue la letra N. El siguiente que quiero compartir es el de la letra N, titulado El nigromante de Isabel de Castilla. Y solamente les voy a hacer esta pregunta. ¿Se imaginan que el descubrimiento de América, o la llegada más bien, de Cristóbal Colón a América, haya sido, digamos, por obra de un nigromante con el cual la reina Isabel la Católica tenía contacto? Me pareció muy bueno este cuento, porque incluso los historiadores, o este texto, cuando lo lean ustedes le dan la interpretación que quieran. Me pareció muy buena porque incluso los historiadores se preguntan, pues, de cuánto era realmente la probabilidad de que estos reyes que recién se habían liberado del yugo de los moros, de buenas a primeras consintieran un viaje imposible en esa época, o imposible de conseguir en esa época, cuando se consideraba que la tierra era plana. Y concederle a Cristóbal Colón que fuera por el otro lado a darle la vuelta y encontrar las Indias, pues solamente un acto místico o sobrenatural podría explicar por qué se dio. Y esta fue la letra N. Y el siguiente voy a leerlo, porque aquí sí se pasó el autor. Omega lindo, era título, no texto. El de la letra R. El rescate bibliográfico tras las reformas de Amado López Prado. Todo eso en el título. Me dio risa porque está súper extenso. Pero bueno, aquí vamos a conocer a este presidente municipal que decide censurar los libros, porque dice que, pues, leer es un acto tedioso y que a lo largo de la historia los libros han sido como instrumento de castigo. Es más, ¿cuántos de nosotros, bueno, algunos lo llegamos a vivir, otros tal vez lo escucharon, las nuevas generaciones ya a lo mejor ni se imaginan que esto sucedía? Que en ciertas instituciones educativas, cuando castigaban a los niños, los hincaban con las manos extendidas y un libro pesado en cada mano. Sobre todo los colegios católicos tenían esta fama con las Biblias. Pero bueno, para no darle más vueltas, pues este presidente municipal de un municipio, valga la redundancia, en Tlaxcala, pues decide, pues, deshacerse de todos los libros, incautarlos, cerrar librerías, prohibirle a la Secretaría de Educación Pública que emita los libros de texto gratuito o que los entregue en su municipio. Digamos, bueno, arma todo esto, este plan para que no existan libros en su municipio. Pero aparece un ente enmascarado que, pues, al parecer tiene habilidades sobrehumanas y va al rescate de estos libros incautados. Y obviamente, aquí es bien claro que todo es ficción, porque Tlaxcala ni siquiera existe. Todos sabemos eso. Y esto fue la letra R. Y el último es el de la letra S, titulado Los ideogramas Surkama. Y es muy interesante cómo plantea esta historia al inicio el autor, porque muy cierto esto que pone aquí. La escritura ha evolucionado a lo largo del tiempo de acuerdo a las herramientas que los seres humanos utilizaban para plasmar sus ideas con los materiales que tenían a la mano. Por ejemplo, si nosotros vemos escudos vikingos, las runas con las que ellos, digamos, grababan sus escudos como protección, o en las piedras, pues son trazos muy rectos, es muy lineal. Pero ¿por qué esa escritura era así? Pues porque por el material en el que grababan y las herramientas que utilizaban, que de seguro era un martillo y un cincel, pues no podían hacer líneas curvas, todo tenía que ser recto. En cambio, digamos que los chinos o los japoneses, pues sus diseños de grafías, o ¿cómo le llaman? Los kanjis,
son muy adornados, circulares, muy elegantes, pero ¿por qué lo hacen así? Pues porque ellos ya no estaban limitados a piedra, cincel y martillo, sino que utilizaban papel y tinta y pincel, entonces tenían esa libertad para hacer el trazo como ellos querían. Entonces, pues sí, la escritura ha evolucionado de acuerdo a las herramientas que el ser humano tenía a la mano para escribir o para grabarlas. Pero, ¿qué pasaría si la escritura fuera mental? No les voy a decir nada más. Y esto fue el texto de la letra S. Y para finalizar, les quiero compartir mi top 5 personal de textos que contiene esta obra. Y no sé por qué no los incluí en los que les acabo de compartir. No sé, tuve una... no sé cómo explicarlo. Algo me impulsó a elegir esos cuentos. No sé, tuve esa sensación como cuando quieres decir algo que lo tienes en la punta de la lengua pero no encuentras las palabras para explicarlo. No sé, quizás necesito analizarlo de otra manera o verlo desde otro enfoque o usar una lente diferente para descubrir qué fue lo que me hizo elegir estos capítulos en específico. Pero bueno, mi top 5 personal son los siguientes. Y aquí voy a echar mano otra vez de mis anotaciones. Ay, disculpa. Pues una mención honorífica para los querenciosos ladrones de capítulos, que sería la letra Q. Es una genialidad lo que hace el autor con este. Mi número 5 sería el número X, que aborda ahí cómo hay una, digamos, ecuación que se puede utilizar para predecir casi cualquier cosa, pero nadie logra comprenderlo. El número 4, ese sí se los compartí, es el de Quilipanchú, la tarántula inmortal. Mi número 3 sería un texto llamado La portadora de incendios, que aquí nos habla acerca de pues una espada que fue hecha con un material extraño que calentaba el ambiente y generaba fuego de la nada. Y también en este cuento hace mención de Ansel Schmel, que fue el dramaturgo del cuento del texto. Les estoy diciendo cuento, texto, bueno, les digo, ustedes deciden qué son. Del texto de Una familia sin fin. El número 2, desde mi punto de vista, es I Call It Damonet, que también se los compartí, el de la letra D. Se me hizo buenísimo ese texto, pero mi favorito general fue el de Víctor Morocco, el masturbador paranormal. Léanlo, está buenísimo. Y en este último, también como tiene referencia a sexo, pues hay otro texto aquí que se llama La orgía bohemia, que es el de la letra B, que también digamos que uno hace referencia del otro. Entonces por eso les digo, es autorreferencial y autoconsciente de esa referencia, de este libro. Bueno, ya para no darle más vueltas, ¿qué opinión tengo al final de esta obra? Pues bueno, no es una obra para todo el mundo. Si apenas vas iniciando con esto de la lectura, no tienes el hábito bien desarrollado, o si estás acostumbrado a leer, digamos, novelas o cuentos tradicionales, quizás te vaya a costar un poquito de trabajo entrarle a esta obra, porque incluso a mí, les tengo que confesar eso, incluso a mí, me costó un poquito de trabajo, digamos, como hallarle el tono. El primer cuento o el primer texto, es que les digo todavía, no sé si decirle cuento o texto por la manera en que están redactados, pero bueno, vamos a decir que son cuentos. El primer cuento, el de la letra A, que también se los compartí aquí, tuve que, lo comencé a leer, pero algo no me cuadraba. Luego lo volví a retomar y seguía así con una sensación algo extraña de, a ver, pero ¿qué es lo que estoy leyendo? Por lo mismo de que yo esperaba cuentos tal cual, en forma, y lo que me estaba contando sí tenía algunos elementos de cuento, como una historia central, un personaje que se estaba describiendo y una situación que, pues, digamos, tenía planteamiento, desarrollo y conclusión, pero yo me quedé, bueno, ¿qué cuento tan extraño? Cuando pasé al segundo, algo, creo que se titula La bruja de Olmedo, la letra B, algo me hizo clic. No sé si han tenido esa sensación que de repente tienen así como una duda o algo que los está confundiendo, y cuando se les despeja, se quedan así como de, wow, de esa es la clásica, aquí.
Pues ahí fue donde me cayó el 20 de, ya vi qué es lo que estoy leyendo. Y me regresé y volví a leer el primero y entonces sí, todo cuadró. Entonces, si no tienes como muy desarrollado el hábito de la lectura, te podría costar un poquito de trabajo entrarle a estos textos. Porque sí, ya deberías de tener bien desarrolladas algunas habilidades relacionadas con este hábito, como son pues la concentración, la atención, la imaginación y la memoria. Especialmente la memoria, porque todo el libro está lleno de referencias que si tú lees un cuento y ya al terminarlo no te acuerdas de qué trató, pues cuando llegue alguna referencia después no la vas a cachar. Y si no ves esa referencia en su momento, pues quizás no le vas a encontrar sentido a la obra completa. Entonces, no es un libro para principiantes, es un libro que requiere cierto nivel ya de desarrollo y cierto compromiso para su lectura, pero créanme que quienes ya tengan un poquito desarrollado el hábito de la lectura, consigan este libro. Es una genialidad lo que hace el escritor con esta obra. Y pues bueno, ya para despedirme, les quiero recordar que este escritor está lanzando un proyecto en Kickstarter llamado La colección privada de la condesa Darlene Hex. No sé, algo me hizo clic aquí ahorita. Bueno, este es un proyecto, digamos que es como una guía de museo desplegable, un políptico, en el que él muestra artículos pertenecientes a pues esta condesa que están ahí en un museo en Birkenreich, una ciudad que él inventó en Escocia. Y es un proyecto, digamos, pues muy bueno. A mí se me hace súper interesante. Los invito a ver el video que hice con él hablando acerca de este proyecto, que fue el último que subí. Y pues apóyenlo. Él está lanzando este proyecto por medio de una campaña de Kickstarter. Entonces, métanse a su Kickstarter, vean lo que está proponiendo, echen un vistazo y si les interesa, consíganlo, porque esa obra de la colección privada de la condesa Darlene Hex se relaciona con este texto que les acabo de presentar y pues digamos que el autor está construyendo todo un universo literario en torno a su obra, que en sus propias palabras o en palabras de alguien que lo entrevistó, pues la llamaremos el Homeverso, y yo me quedo con esa versión. Así que aquí abajo les voy a dejar las redes sociales del autor para que visiten su perfil de Kickstarter, apoyen. Les voy a dejar también el podcast de Misterios del Aún No Escrito, porque esta obra que se reseñó hoy tiene un antecedente que es un podcast, está en YouTube. Entonces pues sí, visiten su podcast también, apoyen Kickstarter, les dejo la liga. Y les voy a dejar su perfil de Instagram para que se pongan en contacto con él y le pregunten cómo pueden conseguir una copia de Misterios del Aún No Escrito, Encyclopedic Fantastique. Y yo no me voy sin antes recordarles que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Nos vemos.